Hay cosas que te están pasando y no tienes ni idea. Quizá esta noche tu móvil ha grabado algo que nunca le diste permiso. Quizá esta mañana alguien ha entrado en tu casa y tú estabas dormido. Quizá alguno de tus recuerdos más dolorosos ni siquiera es real. Y lo peor no es eso. Lo peor es que cuando por fin lo descubras, ya será demasiado tarde. Este no es un vídeo sobre misterios antiguos. No son leyendas, ni historias de otros tiempos. Esto te puede estar pasando ahora mismo, mientras ves este vídeo, mientras crees que estás solo, mientras confías en tu mente. Hoy vamos a contar 5 cosas que probablemente no sabías y que dan miedo, pero miedo real, del que se te queda dentro cuando apagas la pantalla, del que no depende de creer o no en lo paranormal, porque no hablamos de fantasmas, hablamos de algo peor, de ti, de lo que crees saber y de lo que sin darte cuenta ya te está fallando. Tu móvil podría estar grabando y tú ni lo sabrás hasta que sea demasiado tarde. Ve a tu app de grabadora. Hazlo después de este vídeo. No cierres esta pestaña. Abre la app. Mira las carpetas. Busca las grabaciones más antiguas. Desliza hacia abajo. ¿Qué ves? Miles de personas han encontrado audios que no recuerdan haber grabado. Audios de horas enteras, sin título, sin fecha clara. Solo un icono, un archivo, que simplemente está ahí. Muchos piensan que fue un error, un roce del bolsillo, una app abierta por accidente. Pero luego escuchan el audio y ya no es tan fácil explicar. Respiraciones largas, ruidos de cama, alguien tosiendo, una puerta que cruje. Y en el minuto 47, una voz. Tu voz, susurrando algo o repitiendo tu nombre. Pero tú no recuerdas haberlo dicho. Y suena distinta, como si estuviera pegada, copiada de otro fragmento. Una edición mal hecha, un patrón artificial. Y ahí te preguntas, ¿quién está haciendo esto? Un hombre en Brasil pasó por esto. Descubrió una grabación de su móvil mientras dormía. No tenía apps de grabación activa. No tenía activado el OK Google. Nada que lo explicara. Al principio pensó que era un fallo técnico, pero cuando escuchó el audio completo, algo no encajaba. Se oía su respiración, pero en segundo plano. También se oyó una voz susurrando su nombre. No la de un intruso, su propia voz, recortada, digitalmente colocada. El móvil lo había grabado, pero alguien había editado el archivo. No hubo robo, no hubo acceso físico, solo una manipulación remota. Y ese es solo el comienzo. Hoy en día, con apenas 5 segundos de audio, se puede clonar tu voz. No necesitas hablar frente a un micrófono. Basta con una nota de voz en WhatsApp, un vídeo en TikTok o una historia en Instagram. 5 segundos y ya pueden hacer que digas cualquier cosa. Ya ha pasado. Una familia en Canadá recibió una llamada. Era su hija, llorando, pidiendo ayuda, diciendo que la habían secuestrado. Detrás, voces, ruidos, una amenaza. Los padres no dudaron. Transferencia inmediata de 35.000 euros. No podían arriesgarse. Solo después descubrieron que su hija estaba en clase. Todo había sido un montaje. La voz era real, su entonación, su respiración, pero había sido generada por inteligencia artificial a partir de un clip de TikTok. Uno de esos vídeos donde ella cantaba con una amiga. 15 segundos. Eso fue todo lo que necesitaron. Y ahora, te toca a ti. ¿Dónde dejas tu móvil cuando discutes con alguien? ¿Dónde está cuando hablas solo?
o cuando te desahogas por una nota de voz que luego borras. ¿Te has planteado que esa voz, la tuya, ahora puede estar guardada en servidores de otra empresa? ¿Que alguien ahora mismo podría estar reproduciéndola, recomponiéndola, imitándola? ¿Y si un día alguien llama a tus padres con tu voz? ¿O a tu banco? ¿O a tu jefe? Tu móvil graba y no siempre te avisa. Pero alguien más sí podría estar escuchando. O peor aún, hablando como tú. Tu cámara ya ha estado encendida y no lo sabías. ¿Te has cambiado frente al portátil alguna vez? ¿Has dejado el móvil encima de la mesa del baño? ¿Has abierto una app de filtros faciales y luego la cerraste pensando que ya estaba todo apagado? Porque si hiciste cualquiera de esas cosas, hay algo que debes saber. Tu cámara ya se activó y no te avisó. No es paranoia, no es conspiración, es estadística. Un estudio de la Universidad de Northwestern, en Boston, analizó más de 17.000 apps móviles. Descubrieron que miles de ellas activaban la cámara sin notificación, a veces incluso sin permiso explícito. Muchas eran apps de edición, juegos o redes sociales. Pequeñas utilidades, filtros simpáticos, apps de cómo te verías con ojos de anime. Todo parece inofensivo, hasta que un día encuentras algo en tu galería que no debería estar ahí. Una chica de 19 años en Madrid, revisando su almacenamiento, encontró un vídeo de 12 segundos. Ella, en ropa interior, en su cuarto, apoyándose contra la pared, grabada desde la cámara frontal, desde su propio móvil. El vídeo no tenía nombre, no estaba en fotos recientes, no estaba editado, solo existía. La app responsable fue una herramienta de edición de selfies descargada semanas antes, una de esas que mejoran la piel y te hacen parecer más joven. Durante días, esa app había accedido a la cámara frontal de forma intermitente, sin que ella lo notara. Solo grababa cuando detectaba cambios de posición corporal y baja luz ambiental, es decir, cuando estaba sola y vulnerable. Lo más perturbador no es el vídeo en sí, es lo que puede pasar con él. Existen foros y redes ocultas donde se comparten imágenes robadas, cámaras domésticas mal protegidas, vídeos grabados sin consentimiento, capturas sacadas de móviles con apps que nadie pensó que eran peligrosas. Algunas se usan para extorsionar, otras para crear perfiles falsos y otras para entrenar modelos de inteligencia artificial. Sí, tu rostro puede estar siendo usado ahora mismo para alimentar una IA. Una que analiza emociones, o que genera rostros realistas, o que enseña a una empresa de seguridad cómo identificar a personas como tú. Y tú nunca lo sabrás, porque diste permiso, quizás sin leerlo, quizás sin querer, pero aceptaste. Y ahora piensa, ¿tienes apps que usan la cámara incluso cuando no la estás usando? ¿Has cerrado todas las ventanas cuando terminaste la videollamada? ¿Sabes cuántas veces al día tu móvil apunta directo hacia tu cara sin que tú lo sepas? Tu cámara está ahí, silenciosa, encendida o esperando el momento. Y tú sigues creyendo que la privacidad es una opción, cuando la verdad es mucho más simple. Ya no te pertenece. No eres el único que entra en tu casa. ¿Estás seguro de que eres la única persona que entra en tu casa? No me refiero a espíritus, ni a energías, ni a presencias sobrenaturales. Hablo de personas reales, con manos, con llaves, con tiempo. Personas que han estado dentro de casas como la tuya, sin forzar cerraduras, sin dejar huellas, sin hacer ruido y sin que tú te dieras cuenta. Una mujer en Lyon empezó a notar cosas pequeñas. El rollo de papel higiénico se acababa más rápido. Las cortinas ligeramente corridas.
el microondas con números distintos. Pensó que eran despistes. Hasta que una mañana encontró el espejo del baño empañado. Ella no se había duchado ni usado agua caliente. Ese día decidió instalar una cámara oculta, justo en la cocina. Y la imagen fue clara. Un hombre entraba por la ventana cada 3 noches. No robaba, no hablaba, no tocaba nada importante. Solo entraba, se preparaba algo de comer, se sentaba en el sofá, dormía un par de horas y se iba antes del amanecer. Lo había hecho durante semanas. Ella había vivido con él sin saberlo. Este no es un caso aislado. En Tokio, un joven descubrió una cámara diminuta detrás del espejo del baño. Creyó que era una cámara oculta del anterior inquilino, pero no. Su exnovia tenía una copia de las llaves y durante casi 2 meses había entrado de madrugada para observarlo. No hablaba, no tocaba, solo lo miraba mientras dormía. Y él nunca escuchó nada, ni una pisada, ni una puerta. ¿Te parece lejano? Entonces piensa en esto. ¿Cambiaste la cerradura al mudarte? ¿Tienes ventanas que no cierran del todo? ¿Confías en que el portero automático no puede ser manipulado? Porque a veces no necesitas dejar la puerta abierta. Alguien puede haber tenido acceso y tú nunca lo sabrás. Lo más aterrador no es que entren, es que no dejen señal, no fuerzan nada, no mueven nada y no se llevan nada, porque no necesitan hacerlo. Solo entran, te observan, quizá se sientan un rato, respiran tu aire, usan tu baño y se van. Y tú, al día siguiente, te duchas en el mismo lugar, te sientas en el mismo sofá, sin saber que ya no es solo tuyo. Tu mente puede estar inventando recuerdos y tú no lo sabrás jamás. ¿Estás completamente seguro de que lo que recuerdas pasó de verdad? ¿Recuerdas tu primer beso? ¿La primera vez que sentiste miedo? ¿Un momento muy doloroso que llevas contigo desde entonces? ¿Y si te dijera que tal vez nunca ocurrió? Una mujer de 34 años estaba convencida de que de niña cayó un pozo. Lo recordaba con detalle. La caída, el barro, su madre bajando a rescatarla, el frío, la oscuridad, la sensación de que no saldría viva. Años después, quiso volver al pueblo donde ocurrió. No había pozo. Nunca lo hubo. Ni su madre ni sus hermanas recordaban nada parecido. Pero para ella, esa caída fue real. Tan real que la había definido como persona. Le tenía pánico a los espacios cerrados. Le costaba confiar. Llevaba años en terapia hablando de esa experiencia. Pero no pasó. Y no es un caso único. Estudios psicológicos han demostrado que más del 70% de las personas puede desarrollar recuerdos falsos si se les expone al estímulo adecuado. Fotografías manipuladas, sugerencias suaves, historias familiares contadas una y otra vez. El cerebro no almacena recuerdos como archivos de vídeo. Los reconstruye cada vez que los atraes al presente. Y cada vez que lo hace, los edita. Un detalle añadido, una emoción amplificada, una frase que nunca se dijo, pero ahora sí está ahí. Lo más aterrador es esto. No solo puedes recordar cosas que nunca pasaron, también puedes olvidar cosas que sí. Un abuso, una traición, un accidente. Tu mente puede borrarlo todo como un mecanismo de defensa. Y no lo harás conscientemente. Lo harás porque tu cerebro cree que te está protegiendo. Así que creas una historia más llevadera, algo que puedes soportar, un recuerdo alternativo que encaje mejor con quien eres ahora. Y ahí está el problema. ¿Cuántas cosas que hoy te definen nacieron de un recuerdo falso?
¿Y si alguien te jurara que esa discusión no fue así? ¿Que esa persona no te dijo lo que recuerdas? ¿Y si tú lo tienes tan claro que no puedes aceptar que sea mentira? ¿Cómo lo sabrías? ¿Dónde está la prueba? Hoy puedes odiar a alguien por algo que no hizo, o sentir culpa por algo que jamás ocurrió, o vivir con miedo por una experiencia que tu mente fabricó para justificar otro dolor. Y nunca lo sabrás, porque para ti es real, porque lo sientes real. Y eso es lo más inquietante, que quizás parte de lo que eres es mentira. Una mentira que construyó tu propia mente para protegerte o para manipularte, o simplemente porque pudo hacerlo. Algunas de tus decisiones no son tuyas. Piensa en una decisión que tomaste esta semana. Una compra, una discusión, una respuesta que diste sin pensar demasiado. ¿Estás seguro de que fuiste tú quien decidió? En un experimento de la Universidad de Yale se demostró que el 40% de las personas cambia de opinión sin darse cuenta, si se les manipula visualmente de forma sutil. Colores, movimientos en la periferia, ligeros sonidos, tiempos de espera alterados. En otro estudio se demostró que si un botón tarda medio segundo más en cargar, los usuarios cambian su elección el 25% de las veces. Y lo más inquietante es que creen que la nueva elección fue espontánea. No lo fue. Un ejemplo concreto. Durante una campaña política en Estados Unidos, algunas apps usaron un algoritmo para mostrar los rostros de los candidatos con microcambios de iluminación según tu historial emocional. Si reaccionabas negativamente ante rostros severos, la app mostraba a un candidato sonriendo con luz cálida. Si buscabas orden o seguridad, mostraban al otro en sombras, serio, firme. Los votantes aseguraron que su elección fue racional. Pero el experimento demostró que, en muchos casos, la app había predicho la decisión 48 horas antes de que el votante supiera a quién iba a elegir. ¿Crees que eso no te afecta? Entonces piensa en esto. ¿Por qué eliges ese modelo de móvil y no otro? ¿Por qué confías en esa marca y no en la siguiente? ¿Por qué algunas personas te generan desconfianza inmediata sin motivo aparente? Cada día estás expuesto a decenas de microestímulos invisibles y cada uno de ellos está diseñado para hacerte sentir que estás eligiendo, cuando en realidad estás respondiendo a un algoritmo, a una tendencia, a una imagen calibrada especialmente para ti. Y no hablamos solo de decisiones de consumo. En terapia, algunos pacientes han confesado haber terminado relaciones importantes después de ver solo 1 o 2 vídeos en TikTok. Vídeos con frases diseñadas para hacerte daño, justo donde más escuece. Si duda de ti, es porque ya tiene otra persona. El silencio también es una respuesta. Te está ignorando. Frases que aparecen cuando estás más vulnerable, después de una discusión, después de un día en el que no recibiste respuesta, y sin darte cuenta, te convencen. No es una decisión que tomas, es una conclusión que te siembra. Y lo peor de todo esto, no te das cuenta, porque las decisiones inducidas no se sienten distintas. No hay alarma, no hay contradicción, solo la certeza falsa de que estás actuando libremente. Pero si alguien puede predecir tu respuesta, realmente es tuya. Esta noche, cuando decidas qué cenar, o si contestar ese mensaje, o si dejar de ver este canal, pregúntate quién tomó esa decisión. Porque a veces lo más inquietante no es que te manipulen, sino que ni siquiera lo notes. Quizá nada de esto te ha pasado todavía, o quizás sí, y simplemente no lo sabes. Tu móvil puede estar grabando mientras duermes, tu cámara encendiéndose en el peor momento, tu casa no tan vacía como crees, tus recuerdos alterados, tus decisiones inducidas. Y lo más inquietante no es que sean casos aislados,
Lo verdaderamente aterrador es que todo esto puede estar ocurriéndote ahora mismo, mientras escuchas esto, mientras piensas que estás a salvo, mientras crees que tienes el control. Pero si hasta tu mente puede mentirte, entonces, ¿qué parte de ti queda a salvo? Si este episodio te ha dejado con una inquietud real, si alguna de estas historias ha tocado una duda que ya tenías, o si ahora te cuesta confiar incluso en tu propia memoria, suscríbete. Este canal es para quienes ya no pueden mirar la realidad con los mismos ojos. Y si alguna vez sientes que te pasa algo extraño, te esperamos aquí. Porque a veces las cosas que no sabías son las que más miedo dan.